Gracias, Señor, gracias. Hola, Mónica, bienvenida. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Cristo, gracias, Señor, bendito. Gracias, oh Dios, bendito eres, Señor. Gracias, Señor, Padre, bendito Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, en la cual vamos a estar, Señor, contigo, Padre, aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las mujeres, Señor, que estarán esta noche aquí con nosotros, Señor, aprendiendo, Señor, de las actitudes, Señor, que nosotros debemos imitar como mujeres cristianas, porque tú tienes muchísimas mujeres en tu palabra, de las cuales son dignas de imitar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh Dios, bendito eres, Señor. Bendito tú eres, bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, Padre. Gracias, oh Dios, bendito eres. Bendito eres. No me pusiste música. Gracias, oh Dios, bendecido eres, Señor. Bendito eres. Bendito, bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde vemos dos o más reunidas en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Bendito tú eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Se oye bien, Mónica? ¿Escuchas bien? Ponme ahí un mensajito porque el martes pasado escuché que varias decían que se oía muy despacio. Así que para de una vez ajustar los micrófonos. ¿Ok? Por favor, fíjate si Mónica dice, nos contesta en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh Dios, bendito eres, Señor. Bendito eres. ¿No ha contestado, Mónica? ¿No ha contestado? ¿Sí se No, oye? no, pero yo la estoy escuchando. ¿Sí? Nada más ¿Sí? hable más fuerte. Ah, bueno. Ok. Bueno, pues muy buenas noches. En casita nuevamente todas porque pues nos han mandado a casa. Hoy tuve varios mensajes de varias personas que me dicen, no salgas, Magda. Sobre todo mi nuera. Por no queremos por nada, ningún motivo, Señor, ser contaminadas. Así que lo más precavidas que podamos ser es mucho mejor. Al principio todas creíamos que esto era una mentira, porque pues no habíamos conocido a gente cercana a nosotros de que estaba contaminada. Pero realmente ahorita sí se ha hecho una gran proliferación de este virus. Y no solamente aquí en San Antonio, sino también en México y en muchos países. Así que esperemos y oremos para que Dios traiga pronto la cura. En el nombre de Jesús hay muchísima oración respecto a eso. Y yo sé que Dios nos va a escuchar. Pero por lo pronto, no tentemos a Dios y quedémonos en casa. Así que hoy, esta noche, vamos a continuar con una serie que le he llamado serie, ¿verdad? Para hablar de las actitudes de mujeres de la Biblia. Ya que el martes pasado, que yo supuestamente iba a hablar acerca de 7 mujeres y que iba a hablar de las actitudes de ellas, pues me quedé embobada con la vida de Ana y viendo que Ana tenía 18 actitudes dignas de poder imitar. Así que dije, no, esto está como para una serie. Y realmente, les soy sincera, yo nunca había estudiado a las mujeres de la Biblia. No era algo que me atraía. Eran muchos otros temas, pero realmente la semana pasada me di cuenta que qué importante es aprender, porque si están ahí es porque Dios las puso y porque son dignas de admirar. Toda mujer que está en la palabra, tanto como aprendemos de David, como aprendemos de Moisés, como aprendemos de Abraham, también de las mujeres debemos aprender y sobre todo de las actitudes
que ellas tuvieron, porque muchas de ellas tuvieron vidas muy difíciles, pero sin embargo salieron victoriosas porque se aferraron a nuestro Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que el mismo Dios que tuvieron ellas son el mismo Dios que tenemos nosotros ahora mismo. Así que si las libertó a ellas, nos va a libertar a nosotros. Y si ellas pudieron cultivar en medio de sus dificultades, en medio de sus pruebas, en medio de sus tribulaciones, actitudes dignas de imitar, pues nosotros también lo vamos a poder lograr. Así que yo creo que voy a desarrollar esta serie sobre las actitudes de mujeres, pero voy a hablar de las actitudes de una sola mujer, porque si Ana tuvo 18, y hoy vamos a ver la historia de María Magdalena. No hay muchísimo en la Biblia, pero Dios en su misericordia tiene unas características que a mí me encantaron y hubiera querido tener mucho más tiempo para poder desarrollar más de lo que he desarrollado. Así que yo sé que vamos a aprender mucho y sobre todo que va a ser algo totalmente nuevo primeramente para mí y espero que también para ustedes. Así que yo realmente estoy muy contenta de lo que Dios logró la semana pasada y yo espero que este martes también tengamos una gran ministración del Espíritu Santo. Al menos yo fui muy ministrada y yo espero también ser hoy, esta noche, ministrada. Porque nosotros conoceremos muchas mujeres de la Biblia que nos van a inspirar. Y las mujeres siempre han sido de grande bendición en la iglesia del Señor. A pesar del gran machismo existente en las culturas descritas en la Biblia, encontramos a grandes mujeres que tienen mucho que enseñarnos. Así que hoy, como les dije, hablaremos de la vida de María Magdalena, ¿verdad? Pero primero vamos a orar. Les doy la bienvenida a cada una de las que están ya. Disculpen, pero no las distingo. Oye, está Yesenia. Bienvenida, Yesenia. Creo que está Angélica Cantú, está Mónica, está Nancy. Está Oralia. Está Oralia. Oh, bienvenida, Oralia. Y así que hoy vamos a orar y te pido que ores juntamente conmigo. Quiero que seas participante, no porque estés allá y yo estoy acá, no vamos a participar. Me encanta, nos encantan las reuniones, ¿verdad?, de mujeres. Nos encanta compartir, tomar el cafecito y todo eso, pero en esta ocasión pues no lo podemos hacer. Pero haz de cuenta que estamos juntas. Tú acerca tu cafecito también y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos delante de tu presencia esta noche, Señor, unidas, Señor, de común acuerdo, Señor, dispuestas, Señor, a escuchar de la voz del Espíritu de Dios. Padre, porque tu palabra es la que nos cambia y la palabra tuya es la que transforma cada vida, Señor. Padre, que no sean mis palabras, sino tu palabra, la que penetre, Señor, cada vida, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú coloques esta palabra en el corazón de cada una de las mujeres conforme ellas la necesitan, Señor. Tal vez yo pueda decir una cosa, pero el Espíritu Santo les coloca en su corazón la palabra que ellas necesitan escuchar. Y te damos gracias, Señor, porque no dependemos de palabras humanas, no dependemos de ciencia humana, no dependemos de psicología, no dependemos de terapias humanas. Señor, dependemos de la palabra de Dios, que es la que cambia y cambia de una vez y para siempre. Te damos gracias, Señor, y te decimos que eres bienvenido, Espíritu Santo, para que tú seas el que nos ministre a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, pues como les decía yo, bienvenida Ana Miller. Como les decía, que no hay mucho en la escritura, pero vamos a encontrar algo. Y lo primerito que yo te quiero compartir de María Magdalena, yo no sé si ustedes sepan, pero mi nombre es María Magdalena. Y mi marido acostumbraba a decir que yo era la María Magdalena de la Biblia, a la cual Jesús le sacó 7 demonios. Y no crean que estaba tan equivocado.
¿verdad? No me gustaba que me dijera eso, pero era una realidad. Así que hoy vamos a conocer de María Magdalena, eh, incluso María Magdalena es de una ciudad natal que se llama Magdala. Y mi mamá me compartió que el deseo de ella era que yo me llamara Magdala, no María Magdalena. Pero mi mamá le pidió a su hermana mayor para que ella fuera la que me bautizara, porque pues ustedes saben que en esos tiempos todas éramos católicas. Entonces, mi tía, que ella decía que era muy guapa y muy bonita, ella dijo que la única condición para poderme bautizar, porque yo estaba muy fea, que parecía una rata, imagínense. Entonces, que me tenía que poner el nombre ella. Y ella fue la que me puso María Magdalena. Y yo no sé si fue de acuerdo a la vida de ella, porque mi tía era de esas mujeres de la, ¿cómo se llama? De bohemias, que tocaba la guitarra, y quiero que sepan que mi tía tocó la guitarra con Agustín Lara, para Agustín Lara. Así que imagínense, yo me imagino que si ella se reflejaba en la vida de María Magdalena, no sé, pero ella fue la que me puso ese nombre. Pero mi mamá no andaba tan perdida y quería ponerme Magdala, porque de ahí era, de donde era María Magdalena. Así que María Magdalena no es la mujer pecadora del libro de Lucas 36:50. Te voy a decir primero lo que no es, porque muchas personas creen que María Magdalena es esta u otra mujer, y hasta en la actualidad lo han puesto también como muchas otras cosas que María Magdalena no fue. Así que María Magdalena no es la mujer pecadora. La Biblia cuenta en el libro de Lucas 7:36-50 acerca de que un fariseo invitó a Jesús a su casa. Y María, esta María, porque la Biblia dice que es María, pero no dice que es María Magdalena. Hay varias Marías. Es por eso que a mí, aquí en Estados Unidos, me dicen María, no me dicen Magdalena. Pero Dios, cuando yo recibí a Cristo, Él me habló. El mismo día que yo recibí a Cristo, me habló: Magda, yo soy el que tú andas buscando. Así que desde el día que yo conocí a Cristo, Dios me cambió el nombre. No fue como mi tía quería nombrarme, no fue como mi mamá me quería nombrar, sino como Dios me puso el nombre, y mi nombre es Magda. Entonces, legalmente soy María Magdalena, ¿verdad? En los papeles, y por eso digo que todo el mundo en mi trabajo y todos lados me dicen María, en las cosas legales. Entonces, en la Biblia pues mencionan María, y por eso hay mucha confusión, pero no dice que es María Magdalena. Así que en este Lucas, donde está esta María, se dio cuenta que Jesús había invitado, el fariseo había invitado a Jesús. Y Jesús, el fariseo, viendo que esta mujer entra por su casa, no dice la Biblia que tocó la puerta, sino que ella entró, y de lleno ella fue a los pies de Jesús, y con su llanto, dice la palabra, le bañó sus pies y se los secó con sus cabellos. Y el mismo fariseo, ¿verdad? Un fariseo es un sacerdote. En ese tiempo se les decía fariseo porque eran de cierta secta. Y entonces él, viendo que Jesús la aceptaba, él pensó y dijo: si este hombre de verdad fuera profeta, como dice, supiera qué clase de mujer es. O sea, ¿cómo el sacerdote sabía qué clase de mujer era? Bueno, pues entonces dice la palabra que Jesús, sabiendo lo que estaba pensando el fariseo, le dijo: oye, Simón, creo que así se llamaba el sacerdote, si no me perdone, pero así le dice: te voy a contar una historia. Fíjate que había dos personas a las cuales se le debían mucho dinero, pero a las dos les fue perdonada la deuda. Uno debía $5,000 y el otro debía $50. ¿Quién crees tú de las dos personas que es la más agradecida? Entonces le dice el sacerdote: bueno, pues supongo que el que se le perdonó los $5,000. Y le dice Jesús: tienes razón, esta mujer desde el momento que entró no ha dejado de besarme mis pies y de lavarme los pies. En cambio tú, cuando yo entré, ni siquiera me diste agua para limpiarme mis pies. Porque esa era la costumbre en aquellos tiempos, de que cuando tú llegabas a una casa te proporcionaban algo para lavarte los pies, porque la gente andaba en guaraches. Acuérdate que como cuando uno andaba en el rancho, con el lodo, con la tierra, con todos esos
y entonces le lavaban sus pies. Y esta mujer, no con agua, sino con sus lágrimas le secó los pies a Jesús. Así que Jesús le dio esta parábola y le dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Entonces, yo nada más te quiero hacer la referencia de que esa mujer, aunque hizo ese gesto tan hermoso para Jesús, una mujer agradecida, no era María Magdalena. Ni tampoco María Magdalena fue la María que fue la prostituta que fue agarrada en adulterio. Tampoco. Muchas personas creen que ella, y le llaman a María Magdalena una prostituta, pero la Biblia no nos dice que era una mujer prostituta. Entonces yo te voy a decir al ratito lo que sí dice la Biblia de ella. Así que tampoco fue ella, y acuérdense que esta mujer estaba sorprendida en adulterio, donde la encontraron y la sacaron a la mujer, ¿verdad? Y pues para hacer adulterio se necesitan dos, pero no, sacan a la mujer. Entonces se la llevan a Jesús y le dicen, Jesús, la ley dice que nosotros debemos de apedrear a toda mujer que está haciendo adulterio. Entonces Jesús, con su sabiduría, y además él dijo, yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Así que les dijo a ellos, ok, todo aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Lógico, si no lo dijera ahorita, tampoco habría ninguno que podría decir no he pecado. Así que dice la palabra que desde el más grande hasta el más pequeño empezaron a tirar las piedras, porque nadie fue capaz de tirar una piedra a la mujer, porque todos habían pecado. Cuando cada uno se fue, porque todos se sintieron, o sea, que realmente estaban juzgando a alguien que también ellos estaban haciendo el pecado. Entonces se fueron, y de ahí Jesús les dice a la mujer, ¿dónde están todos los que te acusan? Y la mujer levantó su rostro y no vio a nadie. Y Jesús le dice, vete mujer, no peques más, porque yo tampoco te acuso. Así que María Magdalena no era una prostituta, no era la mujer agarrada en el adulterio, no fue la mujer que le lavó los pies a Jesús, ni tampoco fue María, aquella mujer de Betania que también le lavó los pies a Jesús, ¿verdad? Que le ungió los pies a Jesús. Ella no podía ser María la de Betania, porque María Magdalena era de Magdala. Así que ella tampoco fue, aunque también ella dice en la Biblia que era una mujer prostituta, pero María Magdalena era una mujer judía, muy adinerada. Pero no quiere decir que porque tengas dinero no vas a tener demonios, porque dice la palabra que tenía 7 demonios. Otra clase de demonios, pero tiene. Así que María Magdalena no era una diosa como muchos afirman, muchas feministas afirman que ella era una diosa. No, tampoco. O sea, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra. Y María Magdalena no fue esposa de Jesús. Esa es una tremenda mentira del diablo, que Hollywood ha inventado a través de películas. Ni tampoco fue la madre de los hijos de Jesús, ni nada, por supuesto. Esa mentira, por favor, deséchala y ayuda a toda aquella persona que está creyendo esa blasfemia. Porque yo espero que ninguna de nosotras permitamos que la gente crea esa blasfemia de que Jesús tuvo esposa. Así que, ¿quién era verdaderamente María Magdalena? ¿Verdad? Ya les he dicho que su nombre identifica como María de la ciudad de Magdala, su lugar de nacimiento. Y esa ciudad de Magdala era un pueblo en la costa del mar de Galilea. En la época de nuestro Señor Jesús, Magdala era un pueblo pesquero, era un pueblo muy popular, y era donde la gente iba, ¿verdad?, a pescar y a pasar muy alegre. Entonces, Mateo 15:39 nos menciona que Jesús fue a la ciudad de Magdala. Dice que entonces, despedida la gente, entró en su barca y se fue a la región de Magdala. O sea que Jesús visitó el pueblo de María Magdalena.
Y la Biblia nos dice que María Magdalena era una mujer poseída de 7 demonios. Eso sí no lo dice la Biblia. Lo que la Biblia nos enseña es que nuestro Señor Jesús realizó muchos exorcismos, muchas liberaciones, y si de algo habla muchísimo los evangelios es de la liberación, ¿verdad? Y sobre todo en la religión de Galilea. En Mateo 8:28 habla de que liberó a 2 endemoniados gadarenos, y María Magdalena era atormentada por 7 demonios. Y seguramente presentaba ella varios de los síntomas que poseen las personas poseídas por demonios, según la Biblia, que de aquí dice que vienen todos sus demonios. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7:1 y 2. Dice que cuando el Señor Jesús, cuando el Señor tu Dios, estoy leyendo Deuteronomio 7:1 y 2. Dice que cuando el Señor nuestro Dios nos lleve dentro de la tierra donde estemos a punto de entrar y que vamos a poseer, estaba hablando Dios de la tierra prometida que les había dicho a los israelitas después de haber cruzado el Mar Rojo y el río Jordán. Y dice, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Y la primera nación que te va a quitar son los hititas, luego los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Yo le digo todos los feos. Estas son 7 naciones más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios te las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, ni les tengas tampoco compasión. En estas ciudades, ¿verdad? Se dice que había muchísimas idolatría, muchísimo brujería, muchísima hechicería, muchísimas creencias totalmente contrarias a las que nosotros creemos. Entonces, por esas creencias, por esa idolatría, por esas también lugares de pecado, lugares de mucho temor, de mucha tiniebla, venían esos espíritus. Así que de ahí es donde se vienen todos esos espíritus para que poseen a las personas. Y estar poseído por un demonio significa que el espíritu demoníaco, que es una criatura caída real y personal, o sea, pero que no tiene cuerpo, sino que va y habita en la persona que la aflige. Y estos espíritus demoníacos tienen el poder de hablar a través de las personas, ¿verdad? Que están poseídas. ¿Por qué? Porque son espíritus que agarran el cuerpo de la persona. Entonces, una persona poseída por un espíritu demoníaco es una persona que está afligida, está triste, está en depresión, porque estar poseída no quiere decir que está en pecado. O sea, todos los espíritus la posesionan a ella. Claro, abrió puertas de pecado, abrió puertas de idolatría, puertas de creencias, puertas de el irte a leer las manos, el irte a leer la ouija, el irte a visitar los muertos, el hablar con los muertos, en todas esas cosas entran espíritus. Así que eso ocurre por causa de la desobediencia, cuando Dios les dijo no hagas trato con ellos, ni tampoco hagas alianza con ellos, ni hagas lo que ellos hacen. Entonces, una persona poseída por un demonio es una persona que se va a encontrar siempre solitaria. Nadie quiere estar con ella. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con un demonio. Una persona poseída por un demonio es una persona miserable, es una persona desesperada, una persona que no tiene ánimo, una persona digna de compasión. Y María Magdalena tenía estos 7 demonios que seguramente hacían su vida miserable, de depresión, de tristeza, de opresión, de quitarse la vida, de soledad, de rechazo, de tantas, son 7 lo que menciona que ella tenía, pero hay muchísimos más, ¿verdad? Que pueden haber, pero ella sufría de 7. Y la Biblia nos dice, no dice cuál fue la causa que María Magdalena cayó en esa debilidad de ser endemoniada,
ella le facilitó la entrada a los 7 demonios. Pero sabemos que las puertas espirituales que se abren y que facilitan la entrada a los espíritus demoníacos van a ser siempre pecado, idolatría, espíritus transmitidos de personas, de generaciones o de padres que fueron brujos o chamanes que quieren transmitir a los hijos todas esas cosas, o traumas o impactos emocionales que los padres, ¿verdad? Han tenido, ¿verdad? Tienes una mamá muy afligida, vas a ser una hija afligida. Tienes una mamá muy temerosa, su hija va a ser temerosa, porque son cosas aprendidas, ¿verdad? Entonces, y también cuando ha habido abusos emocionales o abusos también sexuales o violaciones, abusos sexuales, cuando hay ocultismo, hay brujería, hay rechazo, hay malas palabras, aún las malas palabras también vienen de demonios, porque nosotros Dios somos hijos de Dios, y la palabra, si dice la palabra, un árbol bueno no puede hablar malo, no puede dar dice un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni tampoco un árbol bueno puede dar malos frutos. Entonces nosotros, si somos hijas de Dios, no podemos hablar lo malo, y si estamos hablando lo malo, estamos teniendo espíritus adentro de nosotros que nosotros mismos le hemos abierto las puertas. Así que todo lo que es la fornicación, el adulterio, las alianzas que se hacen de las almas, aún de películas de terror se pueden pasar espíritus, a también alguna música. Hay gente que le encanta la música depresiva, ¿verdad? Y se pueden meter, o sea, el hipnotismo, que es también demonios, telepatía, control mental, tantas cosas en las cuales el mundo, ¿verdad?, está metido. Pero gracias a Dios, que dice la palabra que quien está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas viejas han pasado o están pasando, y aquí todas vienen a ser nuevas. Así que María Magdalena fue una mujer que tenía 7 demonios, pero fue una mujer liberada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay poder humano que libere a una persona que esté endemoniada. Solamente el Espíritu de Dios puede sacar al espíritu que habita, que es el contrario al Espíritu de Dios. Así que María Magdalena estaba afligida y no había remedio para ella, ni tampoco ni por curas, ni por nada, ¿verdad? Entonces, a ella fue liberada por Jesucristo. Y qué maravilloso es nuestro Dios, y qué misericordioso, que aunque la Biblia no nos dice cómo, cuándo y de qué manera nuestro Señor Jesús la liberó, sí nos dice que le echó fuera 7 demonios que la poseían a ella. Por eso mi marido nada más decía, de los 7 demonios que me sacaron, no sé cuáles serían, pero salieron. Así que solo Jesús pudo liberarla de sus ataduras, de sus cadenas, de sus prisiones de oscuridad, de los demonios, y Jesús la dejó totalmente libre. Yo les compartí ahí en la página, y tal vez no lo has visto ahorita, pero después de que compartamos, son 2 minutos de la manera de cómo escenificaron en la novela de Jesús, cómo estaba de endemoniada María Magdalena. Es una tipo novela que pasaron en creo TV Azteca o no sé cuál, pero ahorita me la encontré precisamente en Facebook. Le llaman la novela latinoamericana. Creo que está hecha en Brasil. Esa película está bastante, muy bien escenificada. Claro, muchísimas cosas que dicen ahí no son bíblicas porque es novela, pero sí hay mucha cosa bíblica, e incluso le ponen los versículos cuando es algo bíblico. Y el caso de María Magdalena me encantó el papel de ella, me encantó de toda la novela. La mujer más hermosa era ella. Ella inmediatamente, por su condición, ¿verdad?, fue llevada al palacio de Herodes, y fue una de las que vivían en el palacio. Entonces, ¿por qué? Porque era una mujer adinerada, era una mujer de abolengo, era una mujer de clase, era una mujer que tenía, y ella les servía con otras mujeres ahí en la casa de Herodes, y estas 2 mujeres junto con ella, después de que Jesús la liberó a ella,
Dice la palabra que ella junto con otras, creo que ahorita tengo el versículo para leértela, donde dice que ella junto con otras mujeres apoyaban el ministerio de Jesús. O sea, imagínate, una mujer restaurada de lo que es capaz de hacer. Ella siempre es mencionada en la Biblia acompañada de los discípulos. Y ella fue la primera en saber y creer en la resurrección de Jesucristo. María Magdalena fue testigo de la mayoría de los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesucristo. Fíjate, ella estuvo así como le sacaron 7 demonios, ella estuvo presente en 7 cosas de la vida de Jesús. Número 1, ella estuvo presente en el juicio de Jesús. Número 2, ella oyó a Pilato pronunciar la sentencia de muerte sobre Jesús. Número 3, ella vio a Jesús golpeado y humillado por la multitud. Número 4, ella era una de las mujeres que estaban paradas cerca de Jesús durante la crucifixión para intentar consolarlo. Número 5, ella fue el primer testigo de la resurrección de Jesucristo. Y 6, ella fue enviada por Jesús para decirles a los demás que Jesús había resucitado. Y ella fue la que estuvo en la tumba de Jesús primero que nadie. Así que 7 demonios le sacaron, 7 lugares de los más importantes que ninguna otra persona estuvo presenciando como María Magdalena. Así que hoy vamos a entrar en este momentito ya para hablarte de las actitudes y cualidades de María Magdalena después de haber sido liberada de los 7 demonios. Número 1, una de las habilidades que tenemos que admirar en ella y que debemos como toda mujer cristiana de poder desarrollar es la transformación que hubo en la vida de María Magdalena. A veces venimos al Señor y mucha gente no nos nota que venimos al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está siendo transformada, porque no estamos aplicando lo que dice la palabra a nuestra vida. Y no venimos haciendo lo que dice la palabra. Quien esté en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas vienen a ser nuevas. Desde el momento que tú y yo venimos a Cristo, Dios tiene que obrar en nosotros cosas nuevas. Mi marido quedó tan admirado de la transformación que hizo Jesús, que de seguro que me sacó los 7 demonios. Número 1, era yo súper conflictiva. Número 2, yo era súper peleonera. No era incelosa, pero era insegura, muy insegura. Y siempre estaba, o sea, que lo quería ahí al lado de mí. Y que a ver dónde está. Y ya les he platicado yo las veces que si mi marido llegaba tarde, pues yo también lo quería hacer. Y era vengativa, era orgullosa, era peleonera, de verdad. O sea, yo creo que tenía más de 7 demonios. Pero sin embargo, cuando Cristo entró a mi vida, mi marido se quedó sorprendido porque al día siguiente en la casa no había un pleito porque Magda la que peleaba. Magda no le reclamaba absolutamente nada. Entonces mi marido se quedaba sorprendido y decía, ¿y a ti qué te pasó? Y le dije, pues eso se lo debes al Señor, porque pues yo ni sabía ni qué me había pasado. Y así fue, diariamente mi marido sorprendido del cambio, de la transformación que el Espíritu de Dios al entrar en mí lo hizo. Yo me enamoré de Jesús, Él hizo la obra, yo no sé, lo que sí te sé es que ese día que yo recibí a Cristo, cuando yo llegué a mi casa, saqué una Biblia que tenía guardada de hace, creo que 3 años, sí, como 2 años, que me la habían regalado y a mí me daba miedo la Biblia. Y la había escondido en un cajón por allá, mero abajo, mero atrás la puse. Pero cuando yo recibí a Cristo, lo primero que fui a buscar a mi casa fue la Biblia. Abrí mi Biblia y me fui a dormir a las 7 de la mañana de leer la Biblia. Y todas las noches leía la Biblia hasta las 7 de la mañana. Entonces, ¿sabes qué? La mejor liberación que tú y yo podemos tener es leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque una vez que la palabra echa fuera un demonio, la misma palabra te llena a ti para que él no vuelva a entrar. Entonces, la verdadera transformación sucede al leer la palabra. La palabra de Dios dice
y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y las verdades que se nos hacen vida a nosotras son las verdades que nos van a hacer libres. A María Magdalena se le hizo vida, que ella era una nueva criatura, que ya los 7 demonios habían salido de ella y ella fue totalmente transformada. La segunda actitud que me gustó mucho de María Magdalena es que fue una discípula fiel. Fiel. Ella siguió a Jesús. Es más, según la novela esta que le estoy platicando, tenía novio y dejó al novio para irse detrás de Jesús. Ya estaba comprometida con anillo de compromiso, lo devolvió y todo, porque se iba por Jesús. Yo no te estoy diciendo, mujer, que dejes a tu marido ni que dejes nada. Eso era allá a María Magdalena. Tú a tu marido, porque también hay un versículo en la Biblia que a muchas mujeres se les olvida, que dice, la mujer soltera se ocupa del Señor, pero la casada se ocupa del mundo para agradar al Señor, a su Señor. ¿Ok? Entonces nuestro trabajo es agradar a nuestro Señor, pero eso no quiere decir que no podamos tener a nuestro Señor también en primer lugar. Porque tú puedes tener al Señor en primer lugar antes de que tu marido se levante de la cama. Esas son las horas que tú y yo nos podemos levantar. Antes de que el marido se levante es cuando nosotros tenemos que tener una comunión con nuestro Señor, para que cuando el marido se despierte ya estemos con buena actitud, ya estemos con buenos pensamientos, ya podamos hacerle un buen desayuno, ya podamos atenderlo bien. Entonces, una de las cosas que hizo ella, que yo no te lo estoy recomendando, ¿verdad? Sino que ella lo hizo, fue fiel. Y no fue fiel simplemente un día, ni un año, ni 2. Los 3 años de Jesús fue fiel, y dicen que hasta la muerte ella le fue fiel a Jesús. Así que esa es una muy buena actitud que nosotros tenemos que adquirir de la vida de María Magdalena. Cuando Dios ha hecho una transformación de la magnitud y la ha hecho en cada una de nosotros, ¿cómo vamos a olvidar y serle infiel a ese que nos ha sido fiel? Así que si hoy, esta noche, algo te queda, sé una discípula fiel a Jesús. Otra de las actitudes que María Magdalena tenía, ella fue una mujer fuerte. Oye, para poder haber soportado 7 demonios, tiene que haber sido fuerte, ¿verdad? Y una vez que salieron, también tuvo que ser fuerte para poderse sostener libre, ¿verdad? Así que otra actitud de las cuales tenía era que era una mujer servidora a Jesús. Ella le sirvió a Jesús. Cuando una vez tú vienes a Jesús y eres liberada, o sea, la actitud de servicio te viene. Porque acuérdate, como la parábola que te acabo de contar, a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama, mucho sirve. Así que seamos de esas mujeres servidoras a Jesús. Cuando tú le sirves a tu marido, le sirves a Jesús. Cuando le sirves a tus hijos, le sirves a Jesús. Cuando tú le sirves a tu vecino, le estás sirviendo a Jesús. Porque la palabra de Dios dice que ámate a ti mismo ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas aquellas cosas que tú haces por amor, las estás haciendo para Jesús. Y además dice la palabra que todo lo que tú hagas de palabra o de obra, hazlo como para el Señor. Si te recompensa, pues gloria a Dios. Pero si no, tú lo hiciste para el Señor. Y el Señor es el que te va a recompensar. Muchas veces, a veces no nos dan no nos dan las gracias por la comida que hicimos, ni por la casa que la limpiamos, no nos dan porque lavamos la ropa, no nos dan eso, pero ¿sabes qué? Hazlo para el Señor. Y el Señor no te va a dejar sin recompensa. Amén. Así que otra de las cosas, de las actitudes que tenía María, tenía un valor, una valentía para enfrentar la vida. Ella no se quedó ahí plasmada. Ella se armó de valor, de fuerza, de valentía para poder seguir a Jesús. Porque se necesita valentía poder dejar tu pasado y seguir un futuro incierto que no sabías todavía. Porque imagínate, el futuro que ella siguió fue alguien que fue crucificado y murió. Ella debe haber pensado, dejé a mi novio, tal vez a ella se le casó y fue crucificado. Pero yo te aseguro que no se quedó sin recompensa de nuestro Dios.
La sexta actitud que tenía, ella tenía un espíritu de sacrificio. Ella sacrificó muchísimo. Sacrificó de su tiempo, sacrificó de sus bienes, sacrificó su amor, sacrificó muchas cosas por la vida de Jesús. Hay cosas que nosotros podemos sacrificar que no nos cuestan, ¿verdad? Como, ¿qué te diré? Podemos sacrificar, pues ya no hacer pleito como antes lo hacíamos. Eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace, hasta se deleita uno en el pleito y en tanta cosa, ¿verdad? Y te lo estoy diciendo porque yo lo viví, pero dice la palabra que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que ese es un sacrificio vivo. Dice la palabra que el verdadero sacrificio que Dios requiere no es, ¿me entiendes? Algo que no te duela, sino algo que te duela. Y el sacrificio vivo somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos duele la carne. ¿Ok? Entonces ella tenía ese espíritu de sacrificio. Otra actitud buenísima que ella tenía era tenía un espíritu misionero. Ella andaba ya sea a pie, en caballo, yo no sé cómo andaba en aquel tiempo, pero ella andaba y comía de lo que le servían, de lo que todo, dormía en el suelo, en piedras, en lo que sea, pero ella tiene un espíritu misionero por la causa de quien ella la salvó y la liberó. Ella dio su vida para eso. Hay un espíritu también de ella que fue de fe. Se necesita fe para creer lo que nadie creía en aquel entonces, de que Jesús había resucitado. Ella fue la primera mujer que creyó que Él había resucitado. Ella fue la primera en que fue a decirle a los discípulos y fue enviada por Jesús para decírselos. Ves y dile a Pedro y a los discípulos de que yo he resucitado y los veré, ¿verdad? En cierto lugar. Así que se necesita fe, ¿verdad? Para poder hacerlo, para poder creer todo lo que ella creyó. Así que es una actitud digna de admirar y de imitar el espíritu de fe que tenía María Magdalena. Otra de las cosas que tenía ella, esa actitud que también es digna de imitar, tenía una gratitud inmensa para con Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que suplía juntamente con otras mujeres todas las necesidades de Jesús, o sea, por gratitud lo hacía. Le servía por gratitud. A Dios hay que servirle por gratitud, hay que servirle por amor, ¿verdad? No por fuerza, no por obligación, porque eso no haces que Dios te ame más. No, lo haces por gratitud, lo haces por amor, porque te nace. Dice la palabra que todo aquel que es nacido de Dios tiene amor. Y si tienes amor, ¿cómo no vas a tener gratitud? ¿Cómo no vas a tener agradecimiento? ¿Cómo no vas a tener amor? Así que ya llevamos 9 habilidades que tenía María Magdalena. Otra de las habilidades que ella tenía una pasión por la obra del Señor. Porque ya leímos que ella fue desde el principio hasta el fin de Jesucristo, y no solamente hasta el fin de que murió Jesucristo, sino que Él se fue y Él siguió con la obra. Hay algunos escritores de la Biblia o estudiadores teológicos que dicen que ella fue discípula de los discípulos. O sea, imagínate, ella fue entre todos los discípulos, ella fue una como si fuera un discípulo, ¿verdad? O sea, al mismo nivel que los discípulos, porque tenía una pasión por la obra evangélica, del Evangelio de Jesús. Así que otra de las actitudes que ella tenía, ¿sabes qué? A ella no le importó romper todos los paradigmas que había. A ella no le importó decir, aquí no vienen las mujeres, sino que ella rompió con todo eso. ¿Me entiendes? Con paradigmas, con costumbres, con tantas cosas que se oponían. Pero ¿sabes qué? Ella ahí se sentía como pez en el agua. ¿Me entiendes? No le importó. O ella no preguntó, ¿aquí se aceptan mujeres o no? Ella se metió y más bien Jesús la invitó, ¿verdad? Así que por el amor y la pasión que ella tenía, la fe que ella tenía,
Así que le damos gracias a Dios porque qué tremenda mujer, ¿verdad? Qué aventada, ¿verdad? Porque si aún en los tiempos, imagínate, en aquellos tiempos, qué difícil haber sido. Si aún en esos tiempos es difícil, ¿verdad? Estar en un mundo de hombres. Pero ella rompió con todo eso. Así que otra de las habilidades que tenía María Magdalena era que ella fue testigo fiel de Jesús. Hay mucha gente que ha sido testigo de milagros, ha vivido milagros, ha tenido milagros y sin embargo no los testifica. Sin embargo, ella fue una testigo tremenda. Ella vio resucitar a Jesús, ella fue y dijo. Todo lo que ella veía iba y lo compartía. Así que nosotros tenemos que ser testigas de Él, testigas de Jesús, ¿verdad? Esa es una habilidad muy buena que nosotros tenemos que imitar, ¿verdad? Porque ser testigo no es algo que te vas a inventar, es algo que ya viviste, algo que te tiene que salir de lo natural. Esto es lo que hizo Jesús en mi vida. Tú eres testigo de sus maravillas, de sus bondades, de su amor, de su bondad, de su perdón, de tantas cosas que hemos sido testigas nosotros. Y tenemos que ser testigas, tenemos que desarrollar esa habilidad y llevarla con la demás gente. Otra de las habilidades que María Magdalena tenía era que fue una mujer líder, fue líder. Haz de cuenta que a mí se me hace que hasta disponía, ¿verdad? A dónde iban y toda la cosa, ¿verdad? Disponía de servir, de organizar, de todo ahí, ¿verdad? Entonces fue muy bien aceptada, pero tal vez porque también tenía muy buenas cualidades de líder, ¿verdad? Y esas son una buena actitud, ¿verdad? Para poder adaptar en nuestra vida cristiana. Porque quieras que no, eres líder de tus hijos, eres líder de tus nietos, eres líder en tu casa. Una persona líder hace y deshace. Tú ordenas tu casa, tú pones las cosas donde tú quieres, ahí eres líder, ¿verdad? Entonces es una buena habilidad el ser líder. Y número 14, y esta es mi última porque aquí yo me quiero detener en esta habilidad. En la habilidad que tuvo María Magdalena para poderse liberar de su pasado. Yo quiero resaltar esa valentía de ella para superar el pasado. Porque yo conozco y me conozco que hay ciertas cosas de nuestro pasado que a veces no dejamos. Y conozco muchísimas mujeres que no pueden dejar su pasado, ¿verdad? Entonces, si María Magdalena fue capaz de olvidar su pasado y de vivir una vida totalmente nueva, pues vamos a ver cómo le hizo María Magdalena para que tú y yo hagamos eso y adoptemos esa actitud para nuestras vidas. Así que Jesús le expulsó a ella 7 demonios. Imagínate que si esos demonios eran como los que te platiqué que yo tenía, ¿verdad? Entonces, pues liberarme de ese pasado, pues a mí me costó y me costó muchos años, ¿verdad? Y todavía me sigue costando algunas cosas, no te diré que ya me las he hecho todas, ¿verdad? Pero sin embargo, imagínate que yo era una persona que tenía un espíritu de culpabilidad tan grande que me tardaba 2 años para perdonarme a mí misma. 2 años para poderme perdonar mis errores. Me tardó 2 años perdonarme yo sola de no haberle cambiado un pañal a mis hijos. Me la pasé 2 horas todas las noches, ya dormidos, mis hijos, iba y me le ponía así en el oído y le decía, mamita te quiere, perdóname mijito por no haberte cambiado el pañal, perdóname por no haber estado contigo, perdóname. Y toda la noche, a cada uno yo iba a su oído y les decía, te amo mucho, perdóname, no sabía que eras una bendición de Dios para mi vida. Todos los días, lo hice por 2 años, porque yo no era capaz de perdonarme eso. Así que si a ti te ha costado trabajo, ¿verdad? Pero no es nada imposible. Ok, me llevó 2 años. Gracias a Dios que fui libre de eso. Pero tú también lo puedes ser libre, ¿verdad? Yo era una necesidad que yo tenía para poderle compartir a mis niños, ¿verdad? De cuánto yo los amaba.
¿Por qué? Porque lo que había hecho era una mujer que no conocía a Dios, una mujer endemoniada como María Magdalena, ¿verdad? Que no, yo nada más quería tener un hijo y no más. Y no, y para mí todo o sea, les he contado, ¿verdad? De que cómo tuve mis otros 2 hijos y yo no quería más. Así que de ahí abrí una puerta para que los demonios vinieran a mi vida, ¿verdad? Y que fuera una mujer, enojona, regañona, exigente y tantas cosas que yo era, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Así que errores, ¿verdad? Ejemplo, en decisiones que tomaba. Me recuerdo de una vez, una casa que nosotros vivimos y pues bueno, de ahí Magda se enamoró de otra casa mucho más grande, pero pues cuando hicimos el salto ese de esa casa, pues era mucho más grande la casa que si realmente yo hubiera comprado la casa esa donde estaba viviendo, pues lo hubiera pagado en unos cuantos años, ¿verdad? No hubiera llevado tantos años, ni siquiera me hubieran llevado los 30 años para pagarla. Imagínate, creo que esa casa valía como $110,000 y en esa ocasión que hicimos nosotros el irnos a otra casa mucho más grande, mi esposo le acababan después de eso, apenas teníamos un mes de haber cambiado a esa casa, que a mi esposo le pagaron $30,000. Y digo, pues bien los hubiera podido dar en esa casa. Y luego le habían eran unos 60 y tantos mil dólares que le debían. Y dije yo, pues lo hubiéramos pagado casi esa casa. En cambio, hicimos la decisión de ir a otra casa y claro, la perdimos porque fue demasiado grande, mi esposo perdió los negocios. Y quiero que sepas que por 2 años, cada vez que yo pasaba por esa casa, ¿por qué? Porque quedaba en una avenida principal. Así que yo pasaba y la veía. Y Dios mío, me condenaba. Me llevó 2 años perdonarme en hacer esa mala decisión. Y es horrible vivir condenada. Es horrible vivir con algo que tú no puedes perdonarte. ¿Y sabes qué? Jesús ya me había perdonado. Yo soy la que no me había perdonado. Y yo sé que hay muchas mujeres que viven de esa manera, condenándose cuando Jesús no te ha condenado. Es horrible vivir. ¿Y sabes cuándo se me hizo vida? ¿O cuándo fue que Jesús me habló a mi vida? Creo que te lo he compartido en Primera de Juan, capítulo 5, creo, donde dice que si tu corazón te condena, mayor que tu corazón es Dios. En aquel entonces yo lo veía totalmente equivocado, ese versículo. Yo veía, Magda, si tú te estás condenando, Dios está más arriba que ti, pues claro que te condenó ya. ¿Tú crees? De esa manera yo estaba recibiendo ese versículo. Y bien dice la Biblia, que tus ojos son la lámpara de tu alma. Como está tu alma es como tú ves las cosas. A veces leemos la escritura de acuerdo a cómo está nuestra alma y la estamos agarrando todo al revés. No, ese versículo, cuando Dios me hizo vida, la justicia de Dios y que yo soy una persona justa, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Jesús hizo por mí y que Él me lavó de mis pecados y Él me justificó, entonces fue que fui libre de eso y mi lámpara de mis ojos fue cambiada. Así que cuando yo fui a leer otra vez ese versículo, Magda, si tú te estás condenando, hey, más arriba que tu juicio está el de juicio de Dios y Dios dice que tú ya eres libre. Así que de esa manera fue que yo me hice libre. Y yo quiero que tú también te hagas libre de toda condenación y de todo espíritu del demoníaco, porque es un espíritu demoníaco, es un demonio el que nos hace que nosotros nos condenemos y que nosotros vivamos en culpabilidad, siendo que Jesús ya pagó por todos nuestros pecados. Los que hicimos, los que hacemos y los que vamos a hacer, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea se salve y no, ¿cómo? ¿Cómo? No se pierda. Ni no se pierda, sino que venga a recibir la vida eterna. Imagínate, Dios desde aquella vez que Jesús lo dijo para el mundo entero. Hay muchísima gente ahorita que no sabe que Jesús ya la ha perdonado. Y andan caminando muertos, en culpabilidad, endemoniados y en tanta cosa. ¿Por qué? Porque todavía no les ha llegado esa palabra, porque todavía tú y yo no les hemos ido a decir, o porque todavía no hay alguien que ha ido a hablarles de esa salvación tan hermosa que el Señor nos dio a nosotros.
Así que se imaginan qué difícil sería para María Magdalena olvidar su pasado. Como te dije, no se habla de tantos detalles de ella, pero sí que ha de haber sido difícil, ¿verdad? Porque si para nosotros nos es difícil, para ella también le fue difícil. Pero sin embargo, una vez que ella fue liberada, ya vimos las 14 actitudes que ella tuvo y la más sobresaliente es de que ella fue capaz de olvidar de su pasado. Así que, aunque ella dice que no fue un pasado agradable para Dios, y sobre todo cuando uno ha vivido un pasado que no fue agradable a Dios, te sientes más condenada. ¿Por qué? Porque le fallaste a Dios. Hay personas que, en el caso de mi esposo, si yo quería lastimar a mi esposo era recordarle su pasado. Y es algo que a los esposos no les gusta, que nosotros como mujeres les recordemos su pasado. O les recordemos cosas que ellos están ya de por sí condenados de no poderlas olvidar. Así que no cometamos, si es difícil uno misma poderse perdonar, y si tu marido está difícil de poder superar eso, y que tú se lo recuerdes, oye, es doblemente. Imagínate, pobre hombre, lo tienes oprimido. Así que tenemos que olvidar eso. Pero a pesar de que fue un pasado oscuro el que ella tuvo el gran valor de superarlo. Y aunque haya sido negro, ella fue capaz de ser la gran sierva del Señor Jesús. Y que eso espero que tú y yo seamos también, como María Magdalena, mujeres que olvidemos nuestro pasado, que realmente vivamos lo que dice segunda de Corintios 5:17, que dice que ella vivió una vida transformada, convirtiéndose en una discípula fiel de Jesús, servidora del Señor, porque ella estaba contada entre las muchas que le servían de los bienes a Jesús. Y eso nos lo dice Lucas 8:3. Dice que Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, ¿te acuerdas que te dije que ella vivía en la casa de Herodes? Ella era amiga de Chuza, administradora de Herodes, de Susana, que es la que la llevó a Jesús para ser liberada, según la novela, no lo dice la Biblia, y que muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Porque ella creyó esa promesa que te acabo de decir de 2 de Corintios 5:17, que para los que olvidan el pasado, todas las cosas vienen a ser nuevas. Y aquí hay otra promesa para olvidar el pasado, que está en Isaías 51:11. Este versículo anótalo. Dice, así también regresarán los rescatados, los liberados por el Señor, y entrarán en Sión, dando gritos de alegría. Sus rostros estarán siempre alegres e encontrarán felicidad y dicha, y el dolor y el llanto desaparecerán. Una vez que tú vienes a Cristo Jesús, Él dice, y esto fue lo que le sucedió a María Magdalena, porque todos aquellos que son liberados por el Señor entrarán en Sión. Entrar en Sión quiere decir entrar al reino de Dios, dando gritos de alegría. Imagínate cómo no dar gritos de alegría si nos han perdonado todos los pecados. ¿Cómo? ¿Cómo no estar llenas de gozo? ¿Cómo no estar llenas de alegría? ¿Verdad? Dice que sus rostros estaban siempre alegres. Yo te dije que una persona endemoniada es una persona triste, una persona sola, una persona deprimida, una persona triste, ¿me entiendes? Pero si tú eres una persona liberada, eres una persona alegre, que encontrarás felicidad y dicha, y el dolor y el llanto desaparecerán. Otra de las cosas que Magda hacía, yo lloraba por todo, y fue un espíritu de tristeza que a mí me entró cuando un día mi mamá bajándose del autobús para regresarse al pueblo, y a mí me habían mandado a estudiar a la ciudad, mi mamá se va bajando y pues me dio tanta tristeza despedirme de mi mamá que empecé a llorar y llorar y llorar y llorar, y yo llegué a la universidad llorando.
Y ese espíritu de llanto me duró hasta que ya estaba casada por 7 años. Y mi marido se molestaba porque, Magda, por todo lloras. Casi le decía honor a mi nombre porque acuérdense que también está la Magdalena la Llorona. Entonces yo lloraba por todo. Hasta que un día Jesús me liberó de ese espíritu de tristeza también. Yo bendigo a Dios que tal vez mi mamá. O sea, me llamo María Magdalena y de seguro que me sacaron 7 y más demonios también. Así que Dios es capaz de liberarte de todos esos espíritus. A ti no te pertenecen porque una vez que vienes a Dios se tienen que ir. A ella se le hizo ese versículo vida, este que te acabo de leer, ya que ella mostró una superación inigualable, un verdadero retrato de la transformación como Dios opera en la vida de las personas. Ella tuvo una transformación tipo la de Pablo, de Saulo de Tarso. De la noche a la mañana fue un cambiazo. A Pedro le llevó sus 3 años, ¿verdad? Pablo fue inmediatamente. A María Magdalena también lo muestra la palabra así. Así que Dios opera en la vida de cada persona y Él quiere operar en la vida tuya y mía. Mira que hay otra promesa de Dios cuando nosotros nos olvidamos del pasado y cuando realmente recibimos el perdón de Dios. Dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra, jurará por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos tus maldades. Ese versículo que te acabo de leer es Isaías 65, 16. Otro versículo para olvidar de nuestro pasado es Gálatas 4, del 3 al 5. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Mientras Jesús no venía, estábamos bajo la ley del pecado, bajo la ley de la muerte, bajo la ley de condenación. Pero cuando Jesús vino, nos trajo libertad, nos trajo la gracia de Dios, nos trajo la misericordia de Dios, nos trajo el amor de Dios. Ahora ya no estamos por ley, estamos por gracia. Así que todos nuestros pecados han sido perdonados y tú y yo debemos de sentirnos libres de nuestro pasado. Colosenses 1:13 al 14 es otra promesa para poder olvidar el pasado, que dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Así que Él nos liberó totalmente. Esa fue una liberación como de la noche a la mañana, de las tinieblas a la luz. O sea, un cambio totalmente. Fuimos trasladados así. O sea, tú ya no estás en las tinieblas, ya fuiste trasladada. Ya fuiste trasladada de la tristeza, ya fuiste trasladada de la murmuración, ya fuiste trasladada de la condenación, ya fuiste trasladada de la condenación de tus pecados, ya fuiste trasladada de tu carácter que realmente a veces no quisieras ni siquiera abrir tu boca para poder no pecar, ¿verdad? Pero ya fuiste trasladada, ya fuiste. No te regreses. Tú ya estás en la luz. Isaías 43:18 dice, ahora dice el Señor a sus hijas, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Hay otro versículo tan hermoso que dice, nunca preguntes por qué las cosas del pasado fueron mejor que las de ahora, porque nunca
preguntarás con sabiduría. A veces, como los egipcios, querían regresarse a los ajos y cebollas, en lugar de irse a la libertad de la tierra prometida. A veces así estamos, recordando el pasado. ¿Por qué? Porque según para nosotros era mejor. Mentiras. Nunca, nunca va a ser mejor nuestro pasado que el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Filipenses 3:13 al 14 dice: hermanos, nos está diciendo Pablo, ya yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Así que si tú crees que no has alcanzado olvidar tu pasado, no te condenes tampoco. Porque mira Pablo, el que casi escribió todo el Nuevo Testamento, dice, ni yo lo he alcanzado todo, pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No te detengas, sigue caminando, no importa si es 1 milímetro, si es 1 centímetro, si es un pie, si es 1 metro, lo que vas a avanzar. Lo importante es que estás avanzando hacia adelante para obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Ese es el llamamiento que hacia allá tenemos que ir nosotros, no hacia atrás como los cangrejos. Tenemos que ir hacia adelante. ¿Tú has visto alguna vez esos memes que han puesto cuando te muestran a ti un retrovisor de un carro y está el parabrisas de tu carro? ¿Cuál tiene más visión? ¿El parabrisas que tienes o el retrovisor que es para verlo de atrás? Lógico, ver hacia adelante ves todo esplendoroso, mucho mejor que ver sobre ese espejito tan chiquito que te estás viéndolo atrasado. Así de maravilloso es nuestro futuro. Acuérdate de Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo. Así que, perdón, me entró una llamada. Y nosotros sabemos que el futuro que Dios tiene para nosotros es muchísimo mejor. Así que dice la palabra en Romanos 8:28, y es un versículo que realmente a María Magdalena le quedó súper bien. Y dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si María Magdalena no hubiera sido endemoniada de esos 7 demonios y que sus amigos ya no sabían qué hacer con ella y que tuvieron que ir a buscar a Jesús para llevarla, Jesús nunca lo hubiera conocido. Así que no te lamentes de qué cosas estás dejando en el pasado, si eso te hizo venir a Cristo. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a un propósito. Qué hermosa la actitud de María Magdalena de olvidarse de su pasado. Ella fue una sierva, dice la palabra. Romanos 6:17-18 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. María Magdalena fue libre de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás endemoniada, estás esclava, realmente. Entonces, pero ahora somos esclavos, pero de la vida recta, de la vida santa, de la vida de Jesús. Estamos confinadas en Cristo Jesús. Es un versículo que ahora yo lo atesoro, ¿verdad? Porque es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo confinadas en la casa. Pero ¿sabes qué? No en la casa física, sino en la casa de Jesucristo. Estamos confinadas en Cristo Jesús. Así que somos esclavas de la vida recta. No de la vida que llevábamos antes, sino de la vida recta. Y dice la palabra, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Por eso María Magdalena llegó a ser una tremenda sierva, porque ella fue totalmente libre de su esclavitud y ella usó esa libertad
que tuvo del pecado para venir a ser sierva de la justicia de Dios. Otra de las actitudes preciosas que María Magdalena tenía era que fue una mujer generosa. Una persona próspera no necesariamente es una persona generosa, pero una persona generosa siempre será próspera, dice la palabra. Porque dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Darán Dios? No, los hombres a nuestro regazo. Así que notemos que María Magdalena era una mujer que poseía bienes y los puso al servicio de la obra del Señor. No era una mujer pobre. Otra de sus cualidades fueron la fortaleza, ya que afrontó todo lo que estaba ocurriéndole a ella misma con su situación, y fue una mujer valiente, una mujer de valor, que tenía un espíritu de sacrificio, un espíritu misionero, ya que siempre andaba con Jesús y los demás discípulos del Señor, los cuales nos indican que seguramente ella fue muy bien aceptada entre todos los discípulos. O sea, no era mandona, no era regañona, no era criticona, ella fue muy bien aceptada. María Magdalena fue una mujer fiel al Señor y fiel a su obra, una mujer de fe, una mujer líder, una mujer en la lista de las mujeres piadosas que solo detrás de María y andaba con la madre de Jesús, María, y la tía de Jesús. Esas eran sus amigas. Cuando tú vienes a Jesús, tus amigas tienen que ser amigas de Jesús. De Jesús. María Magdalena era una mujer agradecida por lo que Dios hizo a través de su propia vida. Y es una mujer que rompió los moldes. La primer mujer discípula que se convirtió en una mujer llena de amor para la obra de Dios. Y fue testigo de la vida, muerte, pasión y resurrección del Señor Jesús. Ella sí que fue testigo y testificó a muchísima gente. ¡Qué mujer tan tremenda! Nunca me había dedicado a estudiar yo a María Magdalena hasta ahora, después de 34 años que conozco a Jesús. Imagínate, una mujer discípula convertida en una de las discípulas más fieles del Señor, y fue la que hizo la obra evangelizadora y que hizo todos los viajes juntamente con Jesús y todos sus discípulos. Ella fue testigo de tantas cosas tan maravillosas que solamente la gente que podía estar al lado de Jesús podía presenciar. Y solamente te quiero leer este pasaje que es maravilloso de Juan 20, del 1 al 18, donde podemos ver todo lo que hizo María Magdalena. Dice que Juan 20, del 1 al 18, dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro. Otra de las habilidades que tenía María Magdalena es que se levantaba temprano. María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan. Sabemos que es Juan. Y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, el aventado, y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. ¿Sabes qué le llamó tanta la atención? De que los lienzos estaban cubiertos, dice que estaban doblados y colocados aparte de las otras tiras.
lo escenifican algunas veces de un lado y de otro, a los pies y a la cabeza. O sea que no secuestraron a Jesús, no lo sacaron a la fuerza. Él se levantó de su cama como toda buena persona, tendió su cama y salió. Así fue como salió Jesús. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Y ya María Magdalena había creído, ahora creyó Pedro. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Jesús se le aparece a María Magdalena. A la primera persona que se le apareció fue a María Magdalena. María se encontraba llorando fuera de la tumba. ¿Ves? ¿Qué te digo? Tenía también ese espíritu de llanto como Magda. Y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies. En el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, o sea, en el lugar donde estaba el cuerpo, ahí estaban los ángeles. Apreciada mujer, le dijeron los ángeles, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí, y era Jesús, pero ella no lo reconoció. Y le dice Jesús, ay, en este momento me acaba de reconocer una noche que yo le lloraba y le lloraba y le lloraba a Dios por una aflicción tan fuerte que yo tenía, y estaba postrada ahí en el suelo y diciéndole al Señor tantas cosas que nos estaban pasando, porque una vez que mi esposo y yo apenas cruzamos la línea de las tinieblas a la luz, y el infierno se nos vino encima, de verdad. Eran tantas las cosas que nos pasaban a mi marido y a mí, que mi pastor se fue a dormir a mi casa, porque se nos hacía, él creía que con tanta cosa tan terrible que nos estaba pasando, nos íbamos a regresar al mundo. Así que se vino a mi casa para estarnos cuidando. Imagínate, de tanta cosa que nos sucedía a mi marido y a mí. Me recuerdo también una ocasión que de tanta tristeza que teníamos, ni podíamos orar, y le decíamos, pastor, es que ni podemos orar. Y dice, no se preocupen. Dice la palabra que cuando Jesús le dijo a los discípulos que los acompañaran a orar, dice que por causa de la tristeza los discípulos no pudieron orar tampoco. Así que por eso Dios nos tiene que liberar de la tristeza y Dios nos tiene que liberar del llanto. Entonces en ese llanto y en ese derramarle a Jesús, clamándole, de repente, como a María aquí, que dice que se dio la vuelta y vio a alguien que estaba de pie. Yo me di la vuelta porque sentí un resplandor atrás de mí, y me volteo y veo al Señor Jesús, que me dice, y oigo su voz audible que me dice, Magda, ¿de qué te apuras si yo estoy contigo? Ay, muchacha, yo casi me desmayo. Fue un terror que se apoderó de mí, que corrí, eran como las 3, 4 de la mañana, yo corrí a meterme a la cama y me abracé de mi marido y estaba temblando. Todavía el otro día yo todavía seguía temblando, de verdad. Es que tú ves a Jesús y eso es un impacto impresionante. Todavía al día siguiente yo tenía discipulado ahí en la casa, y el primer hermano que llega todavía me encuentra asustada y me dice, ¿pero qué te pasa, Magda? Y no le contesté nada, y me dice, ay, vas a ver que el Señor te va a aparecer y te va a decir, ¿para qué te apuras, Magda? Si yo estoy contigo. Me dijo las mismas palabras que Jesús me dijo. Así que peor, me fui, mira, me resbalé, me fui atrás de la puerta y me resbalé hasta que caí al suelo. De verdad, fue un impacto tan grande, pero Jesús es precioso, cómo nos consuela, cómo nos ama. Y eso fue lo que le pasó a María Magdalena. Ella dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí, y era Jesús, pero ella no lo reconoció hasta que Jesús le habló y le dijo, apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si tú has sido el que te lo has llevado, por favor dímelo dónde lo pusiste y yo iré a buscarlo. Y entonces oye la voz
María. Ella gritó hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. María Magdalena fue la última y la primera. Dice la palabra, así los primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Y yo espero que tú y yo seamos escogidas. Mateo 20:16 dice, así que los que ahora son últimos, es el versículo, serán los primeros y los primeros serán los últimos. María Magdalena fue una mujer que sufrió mucho, atormentada de los 7 demonios, pero cuando Jesús la liberó y la salvó, fue una discípula fiel que nunca lo abandonó. Los discípulos lo abandonaron en la cruz y lo abandonaron cuando lo arrestaron. Pero María estaba ahí cuando lo estaban juzgando, cuando estaba la crucifixión, cuando resucitó. ¿Sabes qué? Ella fue fiel hasta el último. Y ella nunca se alejó de la cruz. Y es por eso que fue bendecida por Dios y le dio el privilegio de ser la primera en llegar a la tumba del Señor. Fíjate el privilegio que Dios le dio por su fidelidad. El privilegio de llegar a la tumba número 1. La primera persona en ver y oír a Jesús cuando Él resucitó. Y la tercera, la primera persona que proclamó a los demás la resurrección de Jesús. Ese grande honor y grande bendición y ese gran privilegio Dios se lo dio a María Magdalena, una mujer agradecida. Así que seamos mujeres agradecidas, siervas de Dios como María Magdalena, sirviéndole en la obra del Señor con amor, predicando. Y no predicar es platicar y proclamar el evangelio de salvación, estando firmes y fieles hasta que Cristo vuelva hasta el fin. Amén. Me encantó la historia de María Magdalena. Y yo quiero que vamos a orar y quiero que por favor inclines tu rostro y yo quiero ministrarte en este momentito. Porque yo deseo que la actitud más destacada de María Magdalena la adquiramos todas, que fue la olvidar su pasado. Así que tal vez tú te sigues lamentando de tu pasado, pero a través del perdón que Dios te da, tú tienes que ver el futuro y ese futuro increíble que Dios tiene para ti. Deja tu pasado. Dice la palabra que hay que dejar el pasado detrás de nosotros porque eso es lo único que va a cambiar nuestra vida. Nunca podremos avanzar en la vida viendo hacia atrás. Hay que confesar, hay que arrepentirse y hay que pedir perdón. Hay que arrepentirnos y dejar atrás el pasado, que eso significa que no solo lo lamentes, sino que hay un cambio completo en tu corazón. De lamentos no vamos a cambiar, de echarnos la culpa no vamos a cambiar, de entristecernos no vamos a cambiar, pero sí de nosotros aferrarnos al perdón de Dios y para poder caminar hacia adelante. Porque tú ya no quieres vivir de la misma manera que vivías antes. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 1:9 que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. David tenía un pasado terrible y sin embargo llegó a ser el rey. Por eso él escribió en los Salmos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Así que con esos versículos vamos tú y yo a confesar al Señor nuestros pecados para poder recibir ese perdón, para que esa pizarra toda llena de las pisadas de Satanás sea quitada de tu mente, de todos tus pensamientos y tú recibas un pizarrón nuevo, totalmente borrado por la sangre de Jesús.
de una visión nueva del Señor. Yo cuando vine al Señor, yo tuve una visión de ese pizarrón blanco que Dios me entregaba. Y dejaba yo una libreta toda horriblemente llena de cosas malas y pecados. Pero Dios me la cambió por un pizarrón limpio, blanco totalmente, para que yo escribiera una nueva vida. Así que no más culpabilidad, no más tristeza, no más retroceso. Nunca tú debes de preocuparte por los pecados del pasado, porque ya están perdonados por completo. Tú tienes la oportunidad de un cambio absoluto. Así que, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, trayéndote, Señor, a ti. Tú ya los conoces, todo lo que hemos hecho. Nosotros somos las que no lo olvidamos. Tú sí lo olvidas. Y siendo Dios, eres capaz de olvidarlo. Así que, Señor, pedimos hoy un espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Un espíritu de perdón para cada una de nosotros, Señor. Un espíritu para podernos perdonar cada una de nosotros de tantas fallas, de tantos problemas, de tantas veces que hemos caído, de errores que cometimos, de pecados que cometimos. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestra mente. La palabra de Dios dice que lo único que lava la conciencia de obras muertas es la sangre del Cordero de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, a cada una de las mujeres que están aquí conmigo, Señor, yo te pido, Señor, que esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario sea colocada en cada mente. Por fe, hermana, ahí. Mujer de Dios, pon tu mano sobre tu frente y aplícate la sangre del Cordero de Dios, para que todo aquello que te atormenta sea borrado de tu mente, todo tu pasado sea enterrado en el nombre de Jesús. Todo aquello que te incita a hacer lo malo, todo aquello que te incita al pleito, todo aquello que te incita a estarte recordando todo tu pasado, todo aquello que te incita al celo, a la contienda, a la ira, ahora mismo, en el nombre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios borra de tu mente todas aquellas actitudes, todas aquellas vieja manera de vivir. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, tú eres el único, Señor, que puedes volver a tener misericordia de nosotros, Señor, porque tu palabra dice que tú sepultarás todas nuestras iniquidades y las echas a lo profundo de la mar, Señor, y nunca más te acuerdas de ellos. Señor, que ese mismo espíritu tuyo de olvido venga a nosotros, Señor, y que jamás nos acordemos, Señor, de esa vana manera de vivir, Señor, sino que adquiramos, Señor, esas buenas actitudes de estas mujeres, Señor, que estuvieron contigo en la Biblia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Padre, nos arrepentimos de todo corazón, Señor, esta noche. Y como dice tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, que todo aquel que confesare sus pecados le serán perdonados. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, hemos confesado nuestros pecados, Señor. No queremos recordarnos más, Señor, porque tú ya los has perdonado y aventados al fondo de la mar. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos libertas de la potestad de las tinieblas y nos trasladas al reino de tu amado Hijo Jesucristo, porque por Él tenemos la redención de los pecados por su sangre preciosa. Señor, Hebreos 10:17 dice, y nunca más te acordarás, Señor, de los pecados y de las transgresiones. Gracias, Señor, porque como está tan lejos el oriente del occidente, tú haces alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, tú te compadeces esta noche de cada una de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nos das un corazón nuevo, nos das una mente nueva y toda nuestra mente cambia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no seguiremos más
nuestra vieja manera de vivir, porque nos vestimos esta noche del vestido de Jesucristo, de bondad, de misericordia, de mansedumbre, de paz, de amabilidad, de servicio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque ahora nuestra mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Espíritu Santo, porque tú puedes vencer a través de nosotros toda concupiscencia y toda naturaleza pecadora que antes teníamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tu palabra nos dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni las traigamos a memoria a las cosas antiguas, porque tú haces todas las cosas nuevas. Pronto saldrá la nueva mujer, pronto saldrá a luz las nuevas actitudes. No vamos a reconocernos como éramos antes. Otra vez Dios abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. No más tristeza, no más amargura, no más soledad, no más depresión, no más culpabilidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me las bendiga, que pasen una noche tranquila, feliz y libres completamente. Amén. Bendiciones.